Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este 7 a las 7. Es un honor y es un privilegio para mí poder compartir con ustedes este mensaje de la palabra de Dios al que le he puesto como título: Pon todo tu esfuerzo. Dios, en su soberanía, en nuestro aquí y en nuestro ahora, está haciendo un gran mover en la Iglesia Pura Vida Internacional. En este gran mover que Dios está haciendo, hay dos principios importantes. No hay nada que puedas hacer para provocar este mover de Dios. Segundo, no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Y es así en donde, si tú y yo queremos participar en este mover soberano de Dios, en este gran mover soberano de Dios, debemos poner todo nuestro esfuerzo. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo 8, le escribe a una iglesia que está siendo perseguida por Roma y que han sido esparcidos por las diferentes partes del mundo conocido. Y ellos están temerosos ante esta situación que estaban viviendo, y el apóstol Pedro les dice que se deben esforzar al máximo por responder a Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, en la Reina Valera, les dice lo siguiente: Por esto mismo, vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro le está diciendo a esta iglesia: esfuércense al máximo por responder a Dios. De la misma manera, si tú y yo queremos responder a este gran mover que Dios está haciendo en Pura Vida Internacional, tenemos que esforzarnos al máximo para responder a Dios, complementando lo que tenemos con algo más. Tú y yo tenemos una tremenda fe en Cristo, la fe de Dios. Pero la fe de Dios o la fe en Dios necesita ser complementada con algo. La Biblia dice que nuestra fe debe ser complementada con la virtud. No solo se necesita tener fe, tenemos que complementar esa fe con la virtud. La palabra virtud es interesante, nos habla de una excelencia moral. No solo necesitamos cristianos que tengan fe, necesitamos cristianos que tengan una excelencia moral. Es decir, cristianos que tengan un buen testimonio. Pero ya tienes ese buen testimonio, ya tienes excelencia moral. Entonces dice la Biblia que a esa virtud se le tiene que complementar con conocimiento. No únicamente necesitamos cristianos que tengan una excelencia moral, necesitamos cristianos que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Necesitamos cristianos que conozcan los fundamentos de la palabra de Dios. Necesitamos cristianos que tengan conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero no solo se necesita para ese gran mover conocimiento, se necesita a ese conocimiento añadirle o complementarle con un dominio propio. El dominio propio es el control propio. No necesitamos solamente cristianos que sepan mucho, pero también necesitamos cristianos que tengan un control propio. Personas que sepan tener dominio propio, controlarse y tener control de sus emociones. Ni a la ira, ni a la depresión. Dominio propio. Pero no únicamente necesitamos cristianos en este gran mover que tengan dominio propio. Necesitamos además cristianos que a ese dominio propio también le puedan añadir paciencia. La palabra paciencia nos habla de perseverancia. Nos habla de perseverancia, paciencia. Dios va a hacer las cosas a su tiempo, pero tenemos que ser perseverantes. No únicamente necesitamos cristianos perseverantes, sino dice la palabra que a esa paciencia tenemos que añadirle piedad. Piedad nos refiere a sumisión a Dios. Cristianos que estén convencidos que pueden y deben someterse a Dios. No únicamente necesitamos sumisión a Dios, necesitamos cristianos que manifiesten afecto fraternal. El afecto fraternal es personas que sean amables para con todos, decentes y corteses para con todos. Pero no únicamente necesitamos cristianos con afecto fraternal, se necesita que ese afecto fraternal sea complementado con amor para con todos. El amor es la corona del cristianismo. El amor es la base del cristianismo. Todo se hace por amor. Y cuando nosotros tenemos este tipo de amor, cuando nosotros tenemos este tipo de manifestaciones, entonces vamos a crecer de esta manera y vamos a ser más productivos y útiles al gran mover que Dios te está haciendo en pura vida internacional. Por lo tanto, yo te invito a que te unas a este mover complementando. Pon todo tu esfuerzo y complementa con lo que tienes, con lo que sigue. Sigue creciendo para que seas más productivo y útil. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Cielos abiertos a tu favor.